Fija, trabajadores se hallan en la construcción de una casa de lujo en la Ciudad de México cuando uno de sus compañeros cae y fallece. Todos reaccionan e intentan auxiliarle. Así arranca Mano de Obra, ópera prima del director David Sonana, que inició un exitoso recorrido desde 2019, presentándose en algunos certámenes europeos y en los festivales más importantes de México. Mano de Obra es una cinta que mediante su sencillez, austeridad y sutileza logra exponer la desigualdad social y la situación obrera en México. Esta producción de contrastes es una radiografía sobre la justicia, pero también sobre la condición humana. Sonana, con esta estupenda realización, retrata el proceso de corrupción moral del líder de esta comunidad contemporánea, que tras dejarse seducir por el poder y el dinero, finaliza reproduciendo a pequeña escala las faltas que le han agraviado a lo largo de su vida. Con ello, más allá del juicio moral, el director nos muestra cómo la corrupción puede permear en cualquier contexto social y cómo fácilmente podemos reproducir y naturalizar las conductas que nos agravian y vulneran. Iniciamos. Esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Como ya vimos en la cápsula anterior, el día de hoy vamos a hablar sobre esta película Mano de Obra de David Sonana. Jorge Sánchez Cordero nos acompaña el día de hoy. Jorge, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Muchas gracias, querido Diego. El gusto es todo mío. Muchas felicidades por este nuevo proyecto. Al contrario, Jorge, es un placer tenerte aquí para platicar de esta película. Danos a grosso modo, ¿por qué te llamó la atención presentar esta película y todo lo que se desarrolla dentro de la misma? Claro que sí, Diego. Bueno, primero que nada, una sinopsis breve de lo que sucede en esa película. Al fin y al cabo es una representación fiel de todas las ansiedades que vivimos como sociedad en México. Es una película que se sitúa en una delegación muy importante en la Ciudad de México, que es la delegación Álvaro Obregón. Esta alcaldía define en mucho los entornos en los cuales nos desenvolvemos como individuos en México, en unos contextos enteramente desiguales y enteramente contiguos. Y eso hace que los conflictos sociales sean mucho más tangibles para toda la sociedad en general. De alguna manera, como nos lo planteas, Jorge, tiene varios elementos jurídicos. Partiríamos quizá también en el tema laboral, la seguridad social, al no contar con un pago de daños, una indemnización. Es decir, todos estos elementos que generalmente el trabajador, incluso vemos cómo se les paga en un sobre cada semana, y en cualquier momento les pueden dar las gracias, o incluso si hay algún accidente, que se rompa algún vidrio dentro de la casa, pues te lo descuento de tu sueldo, ¿no? Entonces realmente prácticamente no tienen ninguna seguridad social, y aquí se demuestra también esta parte, ¿no? Desde luego, Diego, a primera vista, y bien lo señalas, hay un cúmulo de situaciones que dan lugar a consecuencias de derecho y que nos están evidenciando, desde luego, la gran inequidad estructural que existe dentro del sistema. Esto es, el derecho parte de una ficción en la cual nos reconoce a todos como iguales frente a la ley. Y en esta película nos deja muy claro que por lo menos en nuestro país eso no es la realidad. Esa no es la realidad, y no es la realidad porque han fallado varios agentes importantes en que esa realidad se construya de esa manera. Llamémosle operadores del derecho. Entonces tenemos tanto en el legislador una falta de conciencia social en relación a lo que está sucediendo en la realidad y poderla regular de manera atinente, y no
trayendo instituciones jurídicas europeas o anglosajonas queriendo sustituir la realidad por un deber ser que no nos compete. Ajá. Segundo, yo diría como operador jurídico importantísimo el abogado y su falta de conciencia social en el sentido de que no está atendiendo las necesidades de sus clientes. Esa falta de conciencia y de ética por parte de la abogacía ha hecho que el rol que nos ha conferido la sociedad es un poder impresionante el que nos ha conferido la sociedad a nosotros, querido Diego, y no hemos sorteado bien los obstáculos a los que nos hemos enfrentado como gremio para precisamente solventar las inequidades de la sociedad. Y aquí le das un tema muy importante, la figura de la ética del abogado, de la responsabilidad social, porque vaya, somos formados en una universidad pública como la Universidad Nacional Autónoma de México o en cualquier universidad, y en esta posibilidad de regresarle a la sociedad con los impuestos que están pagando, porque no es gratuita la universidad, sino a través de los impuestos se nos está otorgando esta posibilidad de tener estudios, genera este compromiso. Desde que uno recibe el título, tiene este compromiso de ejercerlo con responsabilidad. Y lamentablemente, por algunos, porque no podríamos generalizar, pero por algunos abogados con falta de ética, pues nos llevan a todos en la misma bolsa, y de pronto cuando uno va con un abogado y te dicen, ten cuidado con el abogángster, te van a robar, lo va a alargar el proceso. O sea, hay algunos que hacen eso, pero también dentro de la realidad tendríamos otros abogados con conciencia social. Y una parte que también me llama mucho la atención que mencionas, Jorge, es estas grandes desigualdades sociales, ¿no? La justicia pareciera que, de acuerdo a los recursos con los que cuentas, tiene la posibilidad de tener accesibilidad dentro de la misma. Y México es un país con grandes desigualdades. Creo que ese es uno de los temas en los cuales se logra también visibilizar. Sí, sí. Y a ver, Diego, un primer punto, porque tú tocas aquí un tema toral. Y es que nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, juega un papel preponderante en la construcción de un México más justo. Creo que quienes hemos tenido la fortuna y el privilegio de ser parte de esta gran familia universitaria, sabemos que desde que se ingresa, los valores de la excelencia y el humanismo son valores que se exigen a todos los miembros. Estos son valores que familiarmente se traspolaron, lo sabes muy bien. Mi abuelo, profesor emérito de la Facultad de Derecho en la UNAM, traspoló los valores de la UNAM al entorno familiar. Entonces crecimos postulando a la solidaridad y al humanismo y a la justicia social como verdaderas misiones de familia. Como de verdaderas misiones de familia, vamos a tener que ir a un corte para seguir platicando sobre esto, pero precisamente muchas veces es el primer estudiante, miembro de la familia que aspira a la universidad, y lo que se construye, la educación, la cultura de la legalidad que se construye en la universidad también permea dentro de la misma. Vamos a regresar, vamos a un corte, no te vayas, estás en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Para quienes nos están sintonizando, estamos hablando de esta película Mano de Obra de David Sonana, y nos acompaña Jorge Sánchez Cordero, quien ya habíamos platicado un poco la sinopsis, los elementos de la materia en la parte laboral, las grandes desigualdades sociales, la responsabilidad ética del abogado. Y regresamos a esta figura de las desigualdades y la responsabilidad ética del abogado. Jorge. Fíjate que ahorita que estábamos en corte mencionabas tú un punto muy importante, y es esta cuestión de la formación del abogado y de cómo la casa de estudios en la cual se va formando uno lo va determinando uno no solamente como persona, sino también en el entorno familiar. Normalmente quienes somos parte de la UNAM
hay más miembros de nuestra familia que también han pasado por esta casa de estudios y que por lo tanto tenemos ese diálogo constructivo en términos de pues elementos muy valiosos para la sociedad, como yo resaltaría la solidaridad, ¿no? Como un elemento fundamental, y el humanismo en el cual imprimen una dosis alta de humanismo aquí en la educación de los alumnos. Pero fíjate que aquí el punto fundamental de las inequidades sociales y de la función del abogado sería precisamente darle al abogado no solamente las herramientas para que tenga él o ella en la representación de una persona las posibilidades para poder equilibrar las relaciones jurídicas, sino también un mayor ámbito de responsabilidad de la función del abogado. Y yo creo que estamos en un muy buen momento ahora en el 2021, en el 2020, entrando al 2021, todavía con un efecto de la pandemia y de la cuarentena en la cual hemos estado metidos por esta cuestión sanitaria, que nos lleva a meditar este tipo de temas, y creo que podemos salir mejorados de esta pandemia y de esta cuarentena en términos de acceso a la justicia, por ejemplo. La película nos deja muy claro que la primera ansiedad por la que pasa los personajes de esta trama es precisamente la falta de acceso a la justicia ante el fallecimiento de un hermano en funciones de trabajo, y que no hay una retribución monetaria para el efecto de solventar algunos gastos que puede tener la familia. Primero que nada, en México tenemos una clarísima tradición de velar a nuestros muertos. Ya desde esos gastos funerarios, ya desde ahí empieza la generación de costos que se le va atribuyendo únicamente a la familia. Y entonces, en ese sentido, creo que hay una mala concepción en México de que únicamente inyectándole dinero, metiendo dinero, invirtiendo dinero, se va a poder equilibrar la cuestión social en México. Y creo que esa es una concepción absolutamente errónea, porque estamos soslayando un hecho fundamental, y esa es la tecnología de hoy en día. Y creo que no estamos haciendo uso. Este gobierno ha reformado la Constitución para introducir el elemento de la austeridad en el ejercicio del gobierno, cosa que me parece que era fundamental y una deuda importantísima con la sociedad mexicana. Pero creo que estamos desaprovechando en este momento precisamente las tecnologías de la comunicación para el efecto de generar dos cosas: gobierno abierto, esto es una transparencia total para el efecto de que todos conozcamos cuál es el proceder de las autoridades, y dos, tecnologías y herramientas para que todos los ciudadanos podamos tener acceso por igual a los servicios públicos. Y por servicios públicos entiendo no solamente las luminarias y la cuestión del alcantarillado, etcétera, sino el acceso primordial a la justicia. Esto es una casilla, un funcionario que acompañe ese tipo de situaciones en las cuales existe ciertas inconsistencias sociales y estructurales y que pueden llegar a ser suplidas. ¿Y a quién le corresponde? Es decir, ¿sería una responsabilidad federal? ¿Sería una responsabilidad local? ¿Sería una responsabilidad municipal o de las alcaldías? Es decir, ¿quién le corresponde? ¿Con quién tienen que acudir? Porque eso seguramente muchas y muchos nos están viendo y dicen, yo he ido a tal instancia, pero hay una responsabilidad de gobierno desde sus diversas vertientes. Pero ¿quién le correspondería a todos estos elementos que tú estás diciendo, Jorge? Yo soy un convencido, Diego, de que nuestras autoridades locales tienen que empezar a ejercer sus facultades de manera más eficiente y más eficaz. Creo que la gobernabilidad de nuestro país pasa por ahí y no pasa tanto por los cambios nacionales que puedan llegar a efectuarse. Creo que los grandes cambios nacionales ya se están llevando a cabo,
Pero creo que ahora falta un acompañamiento de las autoridades municipales y de las alcaldías para el efecto de asegurarse de que esos cambios federales y en el ordenamiento jurídico nacional vaya permeando y realmente afecte en la manera de vivir de los ciudadanos, en el día a día. Esto es que de lo que se trata al fin y al cabo, robándonos un poco los documentos fundacionales de nuestros vecinos del norte, en los cuales ellos sí establecieron como máxima o como norte para el progreso social la felicidad. Ellos dijeron, vamos a alcanzar la felicidad. Nosotros desafortunadamente no lo tenemos, a pesar de que somos más felices que ellos. Pero mi punto sería en que sí tenemos que trazarnos un norte para el efecto de decir, todas las medidas que lleve a cabo los gobiernos municipales, llámese alcaldías, en torno a evitar o tratar de apalear las desigualdades estructurales, tienen que forzosamente tener una visión de austeridad y una visión de eficacia y de eficiencia. Casi de eficiencia, estamos en Cultura al Derecho. Vamos a ir a un corte, pero antes los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como Cultura al Derecho, Twitter Cultura al Derecho y en Facebook Cultura al Derecho para que sigamos esta conversación. Vamos a un corte y regresamos. Ese trabajo de mierda. A lo mejor no te has dado cuenta, pero es muy común que como parte de tu trabajo de oficina te sientas alienado, haya un ostracismo con respecto a las responsabilidades y no veas claro el futuro de tu presencia en la corporación. No es tu imaginación, realmente está sucediendo eso. Una forma de minimizar la importancia del papel de los trabajadores dentro de la cadena productiva es aislarlos y mantenerlos al margen de las decisiones gerenciales o que incumben tomas de decisiones más importantes, que en apariencia no les competen, que están destinadas a ser tomados por otras personas que sí son importantes, la mayoría de las veces invisibles. En 1997, Vivian Forrester describió este proceso como parte del horror económico, el neoliberalismo. La idea es simple. Mientras que el trabajador sepa lo menos posible sobre su papel en la cadena productiva, es imposible que pueda ponderar su importancia. Las consecuencias psicológicas que esto produce son de una sutil pero efectiva crueldad. Las personas generan una idea de culpa en la que se acusan por no haber hecho bien su trabajo o porque, al no haber retroalimentación, se sienten inútiles, aunque se sacrifiquen en su empleo y hagan un excelente trabajo. ¿Has pasado semanas sin haber recibido indicaciones de lo que debes hacer? ¿Te hacen peticiones desbordadas o imposibles de cumplir? Cuando reportas tus tareas, no califican tu trabajo y no recibes retroalimentación. Estás siendo víctima de la disolución del trabajo manual y humano. Porque para una empresa o corporación es muy fácil despedir a alguien que no comprende el espectro de sus tareas. Mientras más oculta sea la posición del trabajador, se sentirá inseguro y será incapaz de articular su importancia o su papel en la cadena de producción. Y ahora, claro, sobre todo esto, no recibes beneficios. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Les agradecemos que sigan con nosotros platicando de esta película Mano de Obra y la estamos analizando de la mano de Jorge Sánchez Cordero. Jorge, pues bueno, precisamente estas desigualdades, ya platicamos un poco de las condiciones laborales en las que se presentan, de la ética del abogado y hemos de alguna manera encontrado algunos elementos de gran importancia y de la responsabilidad, ya sea federal, local, municipal, alcaldías, que corresponde y cómo todos, cada uno en esta figura de gobierno abierto, cada uno desde nuestra trinchera, tenemos una gran responsabilidad, la propia academia, los medios de comunicación, de informar de lo que está sucediendo y cómo podemos participar. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención en la película, desde que esta figura, de regreso a estas desigualdades, que uno tiene una casa enorme y de pronto cuando vemos entran tantas familias en esa misma casa, se empiezan a acomodar
se crea una especie de se crea una sociedad interna en la cual cada uno ejerce una responsabilidad, donde se genera un liderazgo en micro, pero tenemos eso. Sí, y también vemos esta posibilidad de que se apropiarse de una propiedad, vaya la redundancia, en lo que conocemos como los paracaidistas en la Ciudad de México, ¿no? Y que es algo muy cotidiano y muy común. Si se acercaran contigo, Jorge, tú como abogado, y te dijeran, oiga, pues encontramos esta casa vacía, lleva mucho tiempo, y alguien nos aconsejó que si nosotros entrábamos dentro de la misma, podemos apropiarnos. Es decir, en ese ejemplo, pero en otros más, ¿qué aconsejaría a estos albañiles contando su historia? Desde el principio que llegan y muere un familiar, ¿cómo acudir? ¿Cómo tener acceso a la justicia? ¿Cómo lograr romper con estas desigualdades, no? Creo que es una excelente pregunta, querido Diego. Yo te diría que en México hemos hecho, como tú muy bien sabes como abogado, nuestra Constitución de 1917 es una constitución que se caracterizó por ser de avanzada, en tanto que incluía muchos derechos que se han llamado derechos programáticos, en tanto que requieren de una acción positiva del Estado para que se materialicen, entre los que se encuentra el derecho a una vivienda digna. Creo que en México hemos hecho grandes avances para el efecto de generar instituciones que aseguren que la población en general tenga acceso a una vivienda. Podríamos debatir sumamente sería un debate sumamente válido el debatir si esas viviendas que se están otorgando son dignas, para empezar, en tanto que hay mucha gente que está verdaderamente hacinada en esas viviendas, o si es suficiente la cobertura social del Estado. Yo te diría, primero que nada, no es suficiente la cobertura social del Estado. Desde luego que seguimos teniendo grandes desigualdades estructurales que tenemos que atender. Desde luego que nos toca a los abogados tratar de solventar esos conflictos, esas grandísimas desigualdades. Desde luego que moralmente es muy reprochable el hecho de que exista alguna persona que tenga tantas propiedades y que ni siquiera las utilice. Yo pondría, es más, un ejemplo más burdo. Es un daño moral o afecta por lo menos una especie de moral social el hecho de que existan en México coches de grandísimo lujo, teniendo una población en los márgenes de pobreza que tenemos. Yo soy un partidario de un Estado liberal, pero un Estado liberal con bases sociales sólidas. Y para eso tenemos que solidarizarnos con el prójimo. Ello no quiere decir que esta inmoralidad en la que estamos viviendo llame a la anarquía. ¿Por qué? Porque no podríamos nosotros sostener ningún ordenamiento social con base en la ley del más fuerte. Esto es, hoy tengo posibilidad de brincarme esta barda y por lo tanto es mi derecho poderlo hacer. Falso. Si tú puedes físicamente hacerlo, no quiere decir que jurídicamente lo puedas hacer. Creo que tenemos una gran deuda con la sociedad como abogados y que tenemos que solventar las grandes desigualdades, pero no podemos hacer un llamado a la anarquía. No podemos hacer un llamado a la anarquía, nos quedan algunos segundos. Para reflexiones finales, Jorge, algo con lo que quieras cerrar o algún punto que creas que sería importante retomar de esta película. Yo quisiera retomar el punto, Diego, que hemos estado tocando desde varias aristas, que tiene que ver con la función social del abogado. Yo estoy convencido de que nuestra función, nuestro rol en la sociedad debe ser precisamente generar los puentes necesarios para que no existan estas desigualdades estructurales y para generar un México más próspero. Tenemos esa obligación como abogados y tenemos una deuda pendiente con la ciudadanía mexicana, que espero que los abogados de nuestra gran casa de estudios y de nuestra grandísima facultad liderada por nuestro grandísimo director, tomemos un rol mucho más enérgico en la solución de este problema.
más sinérgico en la solución. Bueno, Jorge, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, querido Diego. Muchas gracias y les agradecemos también a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en una emisión más de Cultura al Derecho, no sin antes también invitarlos a que sigamos esta conversación en las redes sociales, en Instagram como Cultura al Derecho, Twitter Cultura al Derecho y en Facebook como Cultura al Derecho. Muchas gracias.